Hola, bienvenidos a la unidad 1 del curso. En este curso estudiaremos los temas atinentes a las rentas de capital, su gestión y su manejo tanto desde un punto de vista empresarial como desde un punto de vista personal. En la primera unidad del curso hablaremos un poco de lo que es el marco conceptual, legal y financiero que tiene la base o que sustenta la gestión de estas rentas de capital. Sin más preámbulo, iniciamos. Primeramente, en esta unidad nos enfocaremos en algunos conceptos básicos de la gestión tributaria, que son aquellos elementos o aquellos, llamémoslo, parámetros generales que tenemos que entender para comprender a fondo lo que es un impuesto. El concepto de impuesto es definido por la ley y es muy importante entender que este responde a un concepto de reserva de ley. Cuando decimos reserva de ley, básicamente hacemos referencia al concepto de que únicamente pueden ser creados por la ley. Es decir, los impuestos no pueden ser creados por decreto, por reglamento o por alguna otra norma que no sea de carácter propio de la misma ley. Los impuestos se basan en un hecho generador. Esto implica que debe haber una situación de hecho y de derecho que suceda, que la persona cometa para efectos de volverse el sujeto obligado de la deuda tributaria. La misma ley establece, particularmente el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, el concepto de tasa y el concepto de contribución específica. La tasa básicamente hace mención a un pago específico que el sujeto obligado, entiéndase nosotros, los administrados, tenemos que pagar por un servicio público. Lo interesante de la tasa es que se use o no se use el servicio, hay que pagarlo. Y finalmente tenemos las contribuciones específicas, que son aquellos pagos que se hacen de manera temporal y de forma específica y ligada a la construcción de una obra. Es decir, el Estado, en aras de subsidiar la construcción de una obra que pueda beneficiar a ciertos sujetos de una determinada área, procede a, a hacer un cobro o a plantear un cobro por un tiempo determinado, específicamente para el financiamiento de esta obra. Claramente, las rentas de capital hacen referencia a un impuesto. Vamos a hablar un poco de su marco legal y de dónde más o menos se origina la gestión que debemos tener y la diligencia que hay que tener para poder trabajarlas de la mejor manera. Entendidos los conceptos básicos, podemos entonces entrar directamente a lo que es el tema de los impuestos. Nos vamos a enfocar claramente en lo que son rentas de capital, pero para efectos de entender la renta de capital debemos comprender estos 4 elementos que ven en pantalla. Primeramente tendríamos el hecho generador. El hecho generador, como les decía, es una situación de hecho y de derecho. Esto quiere decir primero que debe ocurrir en la vida física, en el mundo natural de la persona, para efectos de que la persona se vuelva el sujeto obligado de la deuda tributaria. Cuando decimos que es de derecho, quiere decir que tiene que estar tipificada en la ley. Si la situación no se origina desde un presupuesto de ley, pues no podría dar pie a un hecho generador. Una vez que la persona comete este hecho generador, pues claramente se vuelve un sujeto obligado, es decir, se vuelve sujeto de pagar la deuda precisamente de haber cometido este hecho generador. Deuda tributaria en este caso. La base imponible, que también veremos más adelante, básicamente hace referencia al monto sobre el cual se va a aplicar el impuesto. En este caso hablaremos del impuesto de las rentas de capital, pero el concepto de base imponible es general y aplica a cualquier tipo de impuesto. La tasa impositiva va a ser específicamente el porcentaje que se va a cobrar el impuesto y muy interesante, este porcentaje se aplica precisamente sobre la base imponible. Y finalmente vamos a tener los dos sujetos de la obligación tributaria, como sujeto pasivo los obligados, personas físicas, personas jurídicas. En el caso de las rentas de capital, pues una persona física puede ser el obligado o bien una persona jurídica podría ser también el obligado. Y el Estado siempre va a ser el sujeto activo, es decir, aquella persona que va a cobrar. En el caso de las rentas de capital, el pago se hace directamente al Ministerio de Hacienda, precisamente por concepto de rentas de capital. Entendidos los conceptos propios de la gestión tributaria en términos generales, debemos definir entonces, para efectos de entender lo que es la renta de capital, primero el concepto de actividad lucrativa, ingreso gravable y gasto deducible. Cuando hablamos de actividad lucrativa, tenemos dos conceptos. Tenemos lo que entendemos como la actividad lucrativa habitual, que es la que no vamos a contemplar para efectos de la renta de capital, sino la actividad lucrativa habitual hace mención a aquella actividad o aquel giro de negocio que el sujeto, entiéndase persona física o persona jurídica, realiza con habitualidad. Es decir, es en aquella en la cual está inscrito o inscrita bajo el régimen de renta tradicional, donde se paga renta una vez al año con sus correspondientes adelantos. Los ingresos que la persona genere en relación a esta actividad y que se puedan ligar específicamente a esta actividad son sujetos a este régimen de renta.
es decir, al régimen de renta tradicional. Y de esos ingresos puede perfectamente la persona deducir todos aquellos gastos que tengan relación con la actividad, lo que entendemos como gastos deducibles. Este concepto o este régimen encuentra su sustento en la Ley de Impuestos sobre la Renta y básicamente hace mención a la renta tradicional, es decir, a la renta que pagan las empresas sobre sus utilidades o pagan los profesionales independientes sobre sus ingresos menos sus gastos, es decir, sobre sus ganancias. Claramente, esta renta no hace referencia a la renta de capital y se pagaría únicamente por aquellas personas que reporten una utilidad o una ganancia en un año fiscal. Las rentas de capital tienen la particularidad de que no son gravables por este régimen, sino más bien hacen referencia a aquellas actividades que no tienen relación con la actividad lucrativa usual o habitual de la persona, sino que más bien responden a ingresos, llamémoslo, esporádicos, causales o muy ajenos a la situación propia o al giro de negocio de la persona. Una vez que comprendemos el concepto de renta general, podemos perfectamente entonces enfocarnos en lo que son los alcances empresariales y jurídicos y ahora sí específicamente de los tipos de renta. Entonces, como les iba diciendo, por un lado, tenemos la renta tradicional, que va a ser esa actividad lucrativa que la persona realiza, sobre la cual está inscrito y sobre la cual tiene que pagar renta a fin de año con sus adelantos correspondientes. Y aquí tenemos una tasa, llamémosla habitual o una tasa usual de 30%. Estamos claros que esta 30% sería para las personas jurídicas sobre sus utilidades y dependiendo del tipo de ingreso o el monto del ingreso bruto que tenga. Este curso no nos enfocamos tanto en este concepto, pero solo para efectos de conocimiento, el artículo 15 de la Ley de Impuestos sobre la Renta establece los umbrales sobre los cuales se paga renta tanto para personas físicas como para personas jurídicas, pero rentas tradicionales. Ahora bien, las rentas de capital, que es el tema que nos interesa de fondo, básicamente hace referencia a los ingresos que una persona física o jurídica va a reportar y va a tener que son ajenos precisamente a su gestión tradicional de renta. Es decir, estos ingresos no van a entrar a sumar dentro de lo que llamamos la renta tradicional. No van a ser parte de los ingresos gravables generales de la persona o de la empresa, sino que se reportan por aparte. ¿De dónde se originan? ¿Cuál es su hecho generador? Básicamente, la venta o la explotación de bienes muebles o inmuebles. Aquí tendríamos entonces dos tipos de renta de capital, las rentas mobiliarias y las rentas inmobiliarias. Cuando hacemos referencia a una renta mobiliaria, estamos haciendo referencia a la venta o explotación de un bien mueble. Entendamos mueble en este caso como todo aquel bien que no está adherido a la tierra y que se puede movilizar, incluido el dinero, títulos, valores, incluso, ¿por qué no?, algunos bienes registrables, prendas, hipotecas, títulos, valores, incluso un automóvil eventualmente podría entrar por acá. Los inmobiliarios son aquellos que están adheridos a la tierra, entiéndase básicamente edificaciones y terrenos. La venta o explotación, también incluido el arrendamiento, entraría por acá. Y este tipo de renta, entonces, no es una renta que se asocia al régimen tradicional, sino debe trabajarse bajo el concepto de rentas de capital, lo cual implica una declaración y un pago separado precisamente de lo que es la renta tradicional. Y es aplicable tanto a personas físicas como a personas jurídicas. En pantalla pueden ver ustedes más o menos lo que es una renta de capital. Me permito leerla. Se entiende por las ganancias obtenidas de la venta o explotación de un determinado bien mueble o inmueble cuyo sujeto pasivo es quien obtiene la ganancia. Es decir, básicamente hacemos referencia a vender, ceder o explotar o arrendar un bien mueble, movilizable o un bien inmueble adherido a la tierra y del cual obtenemos una ganancia. En el caso de las mobiliarias, pues como pueden ver, hace referencia a aquellos bienes como el dinero o títulos, valores, entre otros, y las inmobiliarias, pues claramente hará referencia a terrenos o edificaciones. Esta ganancia que genera la persona al momento de arrendar, al momento de vender, al momento de ceder, al momento de generar un interés, pues está regulada en la Ley de Impuesto de Renta y se regula expresamente posterior a la reforma fiscal. Si bien es cierto, el concepto de renta de capital no es un concepto nuevo, por lo menos su tipificación y regulación sí es dada específicamente posterior a la reforma tributaria, en la cual se generó este concepto ya de manera más estructurada. Una vez entendido que la base imponible para la renta de capital hace referencia precisamente a esa ganancia, pues es importante definir entonces cómo llegar precisamente a esa base imponible. En el caso de las inversiones,
monetarias o dinerarias, pues básicamente el interés que generemos, ese monto del interés va a ser la base imponible. Es decir, sobre ese monto se cancelaría la tasa del impuesto. Vale decir, en el caso de las rentas mobiliarias, la tasa del impuesto, veremos más adelante también, es un 15%. En el caso de los pagos que yo recibo por algún concepto, particularmente el caso de los dividendos y las dietas, igual el monto bruto del pago sería la base imponible. Aquí cabe la salvedad de que la dieta como tal no se define como una renta de capital, sino como un impuesto específico a las dietas, pero si uno analiza el funcionamiento, pues básicamente tiene una particularidad similar a lo que sería una renta de capital. Sin embargo, sí implica el hecho de estar nombrado como directivo y sesionar en una junta directiva para recibir. Pero igual que los dividendos, se pagaría un 15% sobre el monto en particular, monto bruto recibido. Para efecto de la venta de bienes muebles, podría eventualmente aquí entrar el tema de un automóvil, del cual podríamos obtener una ganancia, que no es el caso, pero por ejemplo vender un título valor, la diferencia entre el valor registrable y el valor de venta, en caso que sea positiva, pues implicaría una ganancia de capital y sobre esa diferencia estaríamos cancelando igual un 15%. En el caso de los bienes inmuebles, solamente vamos a definir de momento lo que es la base imponible, porque las tasas sí pueden cambiar dependiendo de cada uno. Podemos encontrarnos con varias situaciones acá. En algunos casos, la base imponible va a ser el valor de venta del bien, particularmente cuando no se pueda determinar cuál fue el valor de adquisición. En los casos donde el valor de adquisición esté debidamente registrado o el bien se venda por una segunda vez y subsecuentes, la diferencia entre el valor de adquisición y el valor de venta vendría siendo entonces la base imponible. En este caso, sí podrían perfectamente deducirse gastos asociables precisamente a esa transacción. También veremos más adelante en el curso el alquiler de bienes inmuebles, donde básicamente la base imponible, en caso de elegir trabajar bajo el régimen de rentas de capital, dicho sea de paso, en este caso particular de los arrendamientos, también se puede trabajar con renta tradicional, lo veremos en su unidad correspondiente. Si decidimos trabajar como renta de capital, la base imponible sería un 85% del ingreso bruto. Es decir, tomamos el ingreso bruto, le quitamos un 15% o aplicamos un factor de deducción del 15% y la diferencia, que sería un 85%, procedería a ser la base imponible. Que también les adelanto, la tasa en este caso sería un 15%. Entendido entonces el concepto de la base imponible y más o menos sabiendo sobre qué vamos a pagar, podemos entonces plantear que tenemos dos tipos de renta, capital en este caso. Las rentas activas son aquellas que precisan un tipo de trabajo. Por eso les decía que el concepto de la dieta, si bien es cierto, la ley no lo define per se como una renta de capital, tiene todo el principio, porque implica básicamente recibir un pago por un concepto que no necesariamente es un salario y no implica una relación laboral. Sin embargo, las dietas como tal, les digo, no es una renta de capital definida por ley, pero tiene todo el funcionamiento. Los dividendos podrían entrar ahí. De pronto un dividendo uno podría asumir que hay un cierto trabajo y pues recibo el dinero y con base en eso pago el 15% de renta de capital. Y las rentas pasivas de capital implican aquellas donde no necesariamente se asocian a un trabajo, tales como la inversión dineraria, el interés e incluso la ley define los alquileres, que los alquileres es debatible, porque los alquileres bien que mal se requiere un trabajo, pero bueno, de manera legal se define como una renta pasiva de capital. Como les mencionaba, el marco legal pueden encontrarlo de los artículos 27 al 31 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, precisamente en la sección de rentas de capital. Estos artículos iremos analizando los más relevantes a lo largo del curso, donde definiremos temas como las bases imponibles específicas, las tasas impositivas, algunos gastos deducibles, en algunos casos cuando se puede, por ejemplo, en valores de bienes inmuebles se pueden indexar, es decir, reconocer el valor inflacionario para efectos de precisar mejor su valor de adquisición, entre otros. Y como toda ley, encuentra su regulación más específica y de manera reglamentaria precisamente en el reglamento. Que esto estamos hablando del artículo 25 al 46. Finalmente pueden ver en pantalla básicamente lo que sería un ejemplo. En este caso tenemos un ejemplo de una venta de un terreno, donde tenemos un terreno que se vende por $180,000 con un valor de compra registral de $130,000. Pueden observar a la izquierda que la diferencia básicamente serían $50,000, pero tenemos $30,000 de deducción. En este caso podemos eliminar esos gastos deducibles de la ganancia, que serían $50,000, y la base imponible sobre la que se cancelarían serían 20. Pueden observar más práctica en el Excel que se les comparte en la semana, donde van a ver algunos ejemplos con el desarrollo.
A lo largo del curso iremos viendo también un poco más de ejemplos y un poco más de detalle, no solo de rentas inmobiliarias, sino de rentas mobiliarias. Cada unidad abordaremos un poco más a fondo cada tema. De esta manera, estaríamos cerrando entonces lo que sería la unidad 1. Los invito a hacer las lecturas, a ver la práctica y a proceder con los entregables de esta semana. Muchísimas gracias. Nos vemos en las siguientes unidades.